Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos y amigos, muy bienvenidos a un video más. Les invito a quedarse desde el principio al final de esta meditación de la palabra, ya que os parece que en ella está la vida eterna. Escudriñando la palabra del Señor, tenemos la vida eterna, porque nos motiva y nos enseña y nos redarguye a hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a estar acá, gloria a Dios, aleluya, meditando esta hermosa palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hasta llegar, gloria a Dios, aleluya, el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Solo son 5 versículos nada más. Entonces el tema es Dios es luz. Ese es el tema. Y lo encontramos en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Y la palabra de Dios dice a su letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por la oportunidad, Señor, la cual tú nos das de estar, Señor, en tu palabra, de meditarla, Padre. También ayúdanos a ponerla por obra. Santifica, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, sea quien nos enseñe, sea quien nos dirija, Señor. Por favor, mi Dios bendito, Señor, para que seas tú bendiciendo cada vida, Señor, que va a atender tu palabra. Más allá de escucharla, Señor, la va a atender. Es una bendición, Padre, porque las bendiciones las encontramos en tu palabra, las encontramos obedeciéndote, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Santifica mi vida y que tu Espíritu Santo hable a través de mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Entonces, amados hermanos, vamos a ir meditando conforme vayamos avanzando estos versículos, gloria a Dios, aleluya, que los encontramos acá en la primera carta o epístola universal del apóstol San Juan. El apóstol San Juan, amados hermanos, es el autor de esta primera carta, como también de la segunda y tercera, porque hay primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan, el cual es el autor de ellas. También es el autor, gloria a Dios, aleluya, del cuarto evangelio, que es el número 4 de los 4 evangelios de San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. El primer evangelio es San Mateo. El segundo es San Marcos, el tercero es San Lucas y el número 4 o el número 4 es el evangelio del apóstol Juan, San Juan. Y después empieza Hechos. Pero también, aparte que el apóstol Juan escribe la primera, segunda y tercera carta, y también escribe el cuarto evangelio de San Juan, también escribe, gloria a Dios, aleluya, o es el autor del libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación. Él es el que hace las 3 epístolas universal, también el cuarto evangelio de San Juan y
el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Entonces, él escribe esta carta, escribe el apóstol Juan, y fue escrita a los que se congregaban o a las congregaciones cristianas que estaban fundadas en verdad de fe, en la verdad de la fe, pero que recibían serios desafíos de falsos maestros, como en todo el tiempo, de todas las edades de los siglos, hay, gloria a Dios, aleluya, maestros falsos. Por eso, amados hermanos, un maestro falso no va a enseñar cosa buena. Va a torcer a la congregación entera, a los hermanos, aun aquellos como estos, donde el apóstol Juan daba fe, ¿verdad?, de que ellos eran cristianos fundados en la verdad de la fe, pero estaban teniendo allí ciertos problemas o tenían cierto desafío con aquellos maestros que enseñaban, gloria a Dios, aleluya, gnosticismo, que enseñaban cosas fuera de las palabras que ya los, gloria a Dios, aleluya, que ya los, que aquellos grandes, gloria a Dios, aleluya, profetas como apóstoles en el Antiguo y Nuevo Testamento les habían anunciado, aún ya Jesús ya había venido y había él también formado parte de esas predicaciones, pero aún con todo aquello, y ellos ya habían oído la palabra de Dios, pero aún con todo aquello sabían, porque hay desafíos, amados hermanos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Aquellos que se oponen a hacer lo correcto, es un desafío donde uno se encuentra en hacer y continuar haciendo lo bueno o dejarse vencer. Es como un tropiezo ahí, ¿verdad? Es como ahí lo menciona, como estamos mencionando, un desafío, porque cuesta, ¿sí? Cuando alguien tiene un desafío, cuesta hacer aquello. Y siempre, amados hermanos, sabían, ¿verdad? Estas cosas, estas situaciones de falsos maestros, ¿sí? Por eso, gloria a Dios, aleluya, el apóstol Juan le dice a Timoteo que se esfuerce en la palabra, que la inste a tiempo y fuera de tiempo. Se lo dice, pero también dice de que se esfuerce para que en aquel día no tenga de qué avergonzarse, para que dé la palabra sólida. Porque una palabra, amados hermanos, de un falso maestro, porque Dios ha levantado a predicadores de la palabra, ha levantado a evangelistas, ha levantado, gloria a Dios, a pastores, a maestros, a filósofos de la palabra, de la ley, ¿verdad? Pero vemos, amados hermanos, de la filosofía en error que estaban ellos enseñando a esta religión, gloria a Dios, aleluya, que era una religiosa llamada gnosticismo, que se basaba, amados hermanos y amigos, en la premisa de que toda la materia es mala. Oigan, que el espíritu es bueno y que el hombre progresa espiritualmente al aumentar el conocimiento.
Y esto lleva a más enseñanzas falsas sobre Cristo. Porque declarando, por ejemplo, gloria a Dios, aleluya, declaraban que Él no pudo haberse encarnado como hombre. Por ejemplo, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Él decían, pero ¿cómo podía él hacerse eso si él era Dios? Él tenía múltiples personalidades, pero no era así, ¿verdad? Porque la palabra no enseña de esa forma. Gloria a Dios, aleluya. Porque la carne es mala. Oiga lo que decían, las teorías gnósticas mantienen que Jesucristo es un fantasma. O sea, es algo que aún todavía lo mantienen. Y hay gente basada o enseñada o todavía no ha dejado esta filosofía religiosa de gnosticismo, porque hay personas que no creen que Jesús se despojó, porque así lo dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que Él se despoja. Siendo igual a Dios, no se aferró, dice, a aquello, sino que se dio, se entregó, ¿sí? Se humilló al venir acá. Pero Él lo hace por amor. Incluso Él habla de que Él y su Padre eran unos en unidad. Él lo estaba hablando, en unidad. Porque siempre Él daba ejemplo de que Él oraba a su Padre. Y Él lo hacía para que estas consecuencias o controversia, no sé cómo se puede pronunciar esta palabra, o estas situaciones no se dieran. Por eso Él daba ese ejemplo, que Él oraba a su Padre que estaba en los cielos, y Él siempre enseñó, aún cuando Él se bautizó, Jehová Dios o su Padre dio testimonio donde desciende en forma de una paloma y dice en una voz en el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos la realidad, como Jesús viene a este mundo, ¿verdad? Pero aquellos falsos maestros estaban enseñando una filosofía o una enseñanza ahí mera torcida. Pero mire lo que dice acá en el versículo 5, donde estamos leyendo: este es el mensaje que hemos oído. Le dice el apóstol Juan a aquellos cristianos, porque ellos ya lo habían oído. Pero ellos eran cristianos que estaban fundadas, que tenían fundada su fe en la verdad. Supongo que ellos aún predicaban esa verdad, porque todo aquel que sabe de Cristo anhela en su corazón anunciar la palabra de Dios. Entonces ahí era donde estaba la verdad y la mentira, donde estaba aquella enseñanza mala y aquella enseñanza buena, ¿verdad? Aquella confusión, aquel desafío, porque ellos creían en una verdadera palabra, pero ya se estaba, gloria a Dios, ya estaban enseñando a aquellos maestros cosas fuera de la verdad, como hoy en día, ¿verdad? Muchos maestros, muchos predicadores quitándole la palabra, acomodando la palabra, así se llama enseñanza falsa. Esas son las enseñanzas falsas. Cuando uno habla algo que no está en la palabra, se llama herejía, se llama enseñanzas falsas, se llama acomodamiento de la palabra.
porque hay muchos predicadores hablando en pastorados, sin criticar, sino que la verdad, porque hay falsos maestros. Y esto viene desde la antigüedad. Esto no viene de ahorita, esto viene desde los tiempos antiguos. Así como surge lo bueno y lo malo. Por eso acá se habla de que Dios es la luz. Y si vemos en el primer libro de la Biblia, que es en Génesis, vemos que en lo primero que Dios hace es separar la luz de las tinieblas. Es lo primero que Él hace. Separar la luz y las tinieblas, porque no hay comunión en ellas. La luz es luz y las tinieblas es oscuridad. Por eso se le puso a las tinieblas literalmente, ¿verdad? Literalmente noche. Y al día, que de donde hay más luz, que está la lumbrera más grande, que es el sol, ¿verdad? Le puso día. Y por eso, ¿verdad? Vemos ahí también en algunas citas bíblicas de que Dios viene y dice, ya no sos hijos más de la noche, hablando de las tinieblas, sino que ahora sois hijos del día, hijos de la luz. Entonces, pero hay aún en día, hay ese desafío entre unos predicando la verdad y otros predicando la mentira, otros acomodando la palabra de Dios, y eso hace o eso influye mucho en que el cristiano no puede, gloria a Dios, aleluya, crecer espiritualmente. No se puede crecer espiritualmente. Se crece en fama, se crece en fortuna, se crece en tener muchas personas a cargo o por ejemplo, se crece en tener una congregación grande, pero no se crece espiritual. Definitivamente no se crece espiritual, porque Dios es santo y en Él, como Él lo dijo allá en San Juan, que ya vimos esa prédica, ¿verdad? Donde Él dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es la verdad. En Él no había engaño, en Él no hay engaño, en Él no va a haber engaño. Gloria a Dios, aleluya. Pero Él da testimonio y Él daba ejemplo porque Él es santo, Él sabe aún lo pasado, aún lo presente y Él conoce aún lo futuro. Por eso venía Él y oraba a su Padre. Él daba ese ejemplo, Él daba esa noción de la verdad. Y estos hermanos cristianos fundados en la fe de por sí, ya habían oído este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora se estaba, gloria a Dios, aleluya, había un problema, ¿verdad? Sobre estas teorías de aquellos falsos maestros estaban enseñando y mantenían que Jesucristo que era un fantasma. Oiga qué tremendo. Que era un fantasma que solo parece tener un cuerpo humano o tiene una doble personalidad. Mire las enseñanzas que ellos estaban enseñando. Gloria a Dios, aleluya. A lo mejor acá en estos 5 versículos no vamos a ver a fondo todo lo que ellos estaban enseñando y el por qué el apóstol Juan les escribe esta carta a los cristianos. Pero si tomamos todo este recorrido del capítulo, gloria a Dios, aleluya, 1 hasta el versículo, hasta el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 5, creo que es hasta el capítulo 5.
vamos a ver todo bien desarrollado, ¿verdad? Pero solo se los estoy resumiendo. Pero solo tiene esta epístola, solo tiene 5 capítulos. O sea, es fácil de llegar más a fondo de la enseñanza que el apóstol Juan les daba a aquellos cristianos, ¿verdad? Y para que no se oiga a lo mejor muy confuso a lo que ahora yo estoy hablando, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habían esto, ¿verdad? De que decían de que no, que a lo mejor Jesucristo tenía una doble personalidad o un doble cuerpo y esa teoría de que a lo mejor era fantasma, ¿verdad? A veces divina y a veces humana, decían, mire, que a lo mejor tenían cuando él tenía esa doble personalidad, en un momento era divina y en otro era humana, más la palabra de Dios nos da a conocer y ya la conocemos que él fue santo, como en el cielo, como en la tierra, él fue santo. En él no hubo engaño, porque si él hubiera cometido, mire qué ignorancia de estos falsos maestros, porque si Jesús hubiera cometido un pecado por muy mínimo, porque sabemos, ya lo sabemos y ya lo conocemos, que en el Señor no hay pecado grande y no hay pecado pequeño. Sabemos que el pecado, por muy mínimo o por muy grande, nos cuenta como pecado delante de Dios. Ya lo sabemos, ¿verdad? Así que si oímos a aquellos falsos maestros enseñándonos lo contrario, la palabra ya se nos está dando que el pecado a un pequeño es falso, a un grande es falso. En el Señor no hay ni grande ni pequeño, solo hay pecados. ¿Sí? Cuando digamos que, no hombre, sí es una mentirita piadosa, sabemos que esa mentirita o mentira piadosa, como se le llama, es un pecado mortal. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis habla que los mentirosos, ya vio, ahí no cataloga enumeración de pecados, solo está hablando plural. Mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, es necesario conocer la palabra para que nuestra fe no sea movida a mentiras, ¿sí? Para que nuestra fe no se vea ahí titubeando, ¿verdad? Y que continuemos creyendo, como dice acá el apóstol Juan, en este es el mensaje que hemos oído. Ahora lo hemos leído, ahora lo conocemos. Por eso es muy importante saber la palabra de Dios. Saber es leerla, porque cuando leemos, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que vamos a tomar esta palabra, la estamos descudriñando o tratando, pidiéndole siempre a Dios de entender esta palabra. Tomamos un versículo, luego tomamos otro. Así lo vamos a comprender, la vamos a analizar, la vamos a memorizar, la vamos a conocer más. No es solo de agarrar un capítulo y lo leo como quien estoy leyendo una revista o un periódico, no, o un libro, ¿verdad? No. Por eso la palabra de Dios se escudriña, porque dice, ¿os parece que en ella está la vida eterna? Cuando no hacemos caso a la mentira, cuando nos apegamos a la verdad, tenemos la vida eterna, porque en nosotros no hay mentira, vamos a hablar la verdad. Pero si no la sabemos, es que yo oí, dice uno, muchas veces, es que yo oí que alguien dijo así, a lo mejor lo que dijo fue mentira.
Y muchas veces podemos cometer ese error, ¿verdad? De que uno dice, en tal libro dice así o en tal capítulo dice así, y a lo mejor no es en ese libro y a lo mejor no es en ese capítulo. Entonces tenemos que tener la seguridad de lo que hablamos. Por eso a mí en lo personal me gusta, ¿verdad? Que cuando yo diga algún versículo, que me gusta ir a esa cita para saber en sí dónde es que está. Y muchas veces hay equivocaciones como seres humanos, donde uno se equivoca y dice uno, el capítulo 2 y a lo mejor era el capítulo 1. Entonces dice uno, ay, perdón, ya lo encontré, está en el, y ya uno dice, ¿verdad? Porque somos humanos. Nadie acá en esta tierra hay un hombre o una mujer perfecta. Todos nos equivocamos, ¿sí? Entonces, era verdad lo que estaba surgiendo ahí, esa conversa, esa mala enseñanza. Gloria a Dios, aleluya, que decían, ¿verdad? Todo esto a causa de Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Entonces viene el apóstol Juan y envía esta carta o escribe esta carta, que es una advertencia. Una advertencia, perdón, es aquella donde decir, no vayas a hacer aquello, no vayas a caer en aquellas falsas enseñanzas. Mira bien, ¿verdad? Como una madre le dice a su hija, ¿verdad? Mira bien, este muchacho no te conviene. Este muchacho no trabaja, él tiene vicios, él tiene malas costumbres. Y ahí va la muchacha y no hace caso, se casa y solo se va a dar en toda la cara. ¿Por qué? Ahí viene de regreso, aún con una panza, haciendo partícipes a aquellos niños que no tengan padre. ¿Por qué? Porque porque en una ocasión la madre le advirtió, le aconsejó, le dijo, no lo hagas. Pero como no, muchas veces suele pasar, ¿verdad? Nosotros mismos que no tomamos ese consejo. Cuando alguien nos dice que la palabra de Dios no la torzamos, ahí vamos a oír cosas que no nos interesa. Salgamos de ahí, de donde no nos dan esa enseñanza buena, salgámonos de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Es un ejemplo, ¿verdad? De advertencia, un ejemplo para comprender más la palabra advertencia. Siempre es bueno poner ejemplo, porque con un ejemplo uno la capta más. Entonces, este mensaje de Juan es una advertencia a los creyentes a no ser engañados por las falsas doctrinas que se estaban dando, por aquellos falsos maestros que se estaban diseminando. Él los llama hijitos amados, mostrando así su estrecha relación con ellos. Juan claramente proclama la unión entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Porque ese era el problema que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, por eso era necesario que el apóstol Juan proclamara la unidad entre el Padre y el Hijo, pues solo cuando uno conoce a Jesucristo puede conocer al Padre. Insta a los creyentes a hallar completo gozo en Dios y en el conocimiento de su perdón y de su gracia,
da las instrucciones prácticas, que Juan incluye amonestaciones para que el creyente camine en la luz de la justicia divina, una vida espiritual caracterizada por conocimiento espiritual y muestre, amor fraternal a los creyentes. Se los anima a no amar las cosas de este mundo, a cuidarse de los anticristos o de aquellos falsos maestros, ¿verdad? Por eso acá dice que si hay uno que niega al Padre, no conoce al Hijo y ya es anticristo, porque era la mala enseñanza que estaba sucediendo acá en esta iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, acá, ¿verdad? El apóstol Juan da a conocer a los creyentes que caminaran en la luz de la justicia viva, una vida espiritual caracterizada por nacimiento espiritual. Oiga qué lindo. Y muestre amor fraternal a los cristianos, a los hermanos, ¿sí? Y animar a no amar las cosas de este mundo, a cuidarse de los anticristos, a probar a los espíritus a ver si son de Dios o de Satanás. Juan, el apóstol Juan, incluye su carta asegurada a los creyentes el poder de la oración y la protección de Dios en cuanto a Satanás, el malo, el maligno. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí, ¿verdad? Da temas como por ejemplo este mismo que estamos viendo. Gloria a Dios, aleluya, que Dios es luz y que en Él no puede haber ni tiniebla ni confusión, porque Él se puso borroso, perdón, porque Él es la luz. Él es la luz. Entonces, Juan viene y les enseña, ¿verdad? Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Juan. Porque si él tenía acceso a escribirles esta carta, era porque él ya había tenido acceso a predicarles. Porque ya habían oído de aquellos predicadores, de aquellos otros apóstoles que estaban predicando, aún del mismo Jesús. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Ya habían oído y ahora anunciamos. Y ahora se anuncia. Y ahora se da a conocer. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay tinieblas. En Dios solo hay luz. Y la luz, amados hermanos, en la luz ninguna tiniebla se puede esconder. Por eso es que en Él no hay tinieblas, porque cuando hay luz, ¿dónde puede haber una sombrita? No hay. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que acá dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay mentiras en Él. Cuando hablamos de luz, hablamos de verdad. Hablamos, amados hermanos, cuando hablamos de luz, hablamos de seguridad, porque ninguno que va en luz tropieza. Porque ninguno que va en luz va a caer. Porque ninguno que va en luz
puede caerse a un hoyo, porque va con luz. ¿Y cuál es la luz del mundo? Dios. Dios es la luz del mundo y nosotros somos luminares, porque somos hijos de Dios. Y dice, y no hay ninguna tinieblas en él. En él no hay engaño, en él no hay mentira. En él hay verdad. Sigamos. Y dice el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con él, oiga, aparte decir y aparte es vivirlo. Por eso es muy importante que la palabra de Dios se sepa, pero es mejor hacerla. Hacer lo poco o lo mínimo que uno sabe. Aunque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que entre más el sabio sabe, más sabiduría enseña. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos de que acá dice, si decimos que tenemos comunión en él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo alguien que anda en tiniebla puede andar en luz? No, es algo ilógico, algo incorrecto. No hay ninguno que ande en tinieblas y diga que ande en luz. Por eso es necesario que nosotros seamos de los que hacemos las cosas, no de lo que sabemos solamente. Es necesario saber y es necesario hacer las cosas. Son dos diferentes cosas, saber y hacerlas. Porque muchas veces podemos decir, bueno, yo soy esto, lo otro, lo otro, el otro, el otro. Y ya cuando tengo que comprobar aquello, se queda uno corto ahí. ¿Por qué? Porque mucho se habló, ¿verdad? Y es que la lengua habla y habla y habla y no se calla la lengua, así lo dice Santiago, ¿verdad? Que la lengua es un miembro muy jactancioso. Gloria a Dios. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ya vio? Porque al andar en tinieblas, las características son que no se practica la verdad. Por lo tanto, no podemos andar en la verdad. Porque andamos en tinieblas y cuando andamos en luz, practicamos la verdad porque andamos en la verdad, ejercemos esa verdad, enseñamos esa verdad y vivimos esa verdad. Y no hay engaño, porque no hay mentira, porque no hay oscuridad y porque hay transparencia en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y andamos en tinieblas, mentimos. Mire, ahí cae la mentira, porque hablamos algo que no somos, porque hablamos con nuestra boca algo y nuestros hechos son todo lo contrario. Entonces ahí caemos en mentira, cuando uno dice algo que no es o que no somos, cuando muchas veces hablamos algo que no somos, mentimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no practicamos, dice la verdad. Sí, pues, como mentimos, ya no se, en una mentira ya no se está practicando la verdad. Mire cómo viene al crecimiento de la falta. Cuando no andamos en luz, nos damos a conocer a que andamos en luz. Falta número 1. Y ya nuestros hechos no son los mismos con lo que hemos hablado. Nuestras actitudes. Entonces ahí ya caímos en la mentira. Mira qué tremenda. Como número 2.
Pero nos faltó que andamos en tinieblas, ¿verdad? Porque como no hacemos, entonces sería número 3. Eso. Número 1 sería de que decimos algo que no somos. Y nuestros hechos son diferentes que lo que hemos dicho. Entonces ahí hablamos algo que no somos. Primera falta. Segunda falta es de que como nuestros hechos no es lo que hemos hablado, entonces ahí caemos en la gloria a Dios, aleluya, en tinieblas. Ahí andamos en la oscuridad, ahí andamos en tinieblas. Y 3, ya caemos en la mentira. Y no practicamos la verdad. ¿Cómo la vamos a practicar si caemos en una mentira? Y para tapar una mentira se necesita otra mentira. Porque si para tapar una mentira decimos una verdad, ya vamos a descubrir esa mentira. Por eso dice, hay un dicho, ¿verdad? Que alguien muy conocido me lo decía y a mí se me quedó, que la mentira dura hasta que la verdad llegue. Entonces no se puede tapar una mentira con una verdad, porque si se tapa la mentira con una verdad, la va a descubrir. Entonces, para tapar una mentira es necesario decir otra mentira. Ya va en crecimiento, ¿verdad? Entonces ahí nos lleva a no practicar la verdad, a ser mentirosos, a comportarnos erróneamente, porque estamos haciendo algo o hablando algo que no somos. Acá ya nos llevó a hablar y hacerlo. Acá ya nos llevó a eso, a hablar y hacerlo. Porque cuando decimos que estamos haciendo algo y no somos haciendo, mentimos. Ahí ya nos metió a practicar eso, a practicar la mentira. Porque cuando alguien miente ya está practicando la mentira. Entonces no solamente se está mintiendo con nuestra boca, sino que ya se está practicando la mentira. La mentira es algo que se practica. Es algo, gloria a Dios, aleluya, que uno lleva a cabo, no solo con nuestras palabras, sino que con nuestros hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el número 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hablando de hermanos, ¿sí? Y hablando de familiares, ¿verdad? También, porque muchas veces, aunque seamos evangélicos, tenemos ahí todavía familiares que no les hablamos. Mire qué tremendo. ¿Usted cree que un evangelio o una vida cristiana sí le agrada a Dios? No le agrada. Andamos todavía en tinieblas. ¿Mm? Y aún así, hay personas que predican del perdón, que predican la palabra y no le hablan a familiar, aquella persona, a sus vecinos. Mire, qué tremendo de la situación andar en tinieblas y decir que andamos en luz. Es muy amplio este tema, ¿verdad? Porque nos lleva a características que muchas veces dice uno, sí, es muy tremendo. Porque acá dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos a otros. Y muchas veces hay esas incomodidades, ¿verdad? De que no existe ese perdón, no existe esa comunión. Hay hijos, amados hermanos y amigos, de que son evangélicos y pasan semanas, días, meses, años y no les hablan ni siquiera a sus papás. De decir cómo están, no los visitan. No.
Hay muchas cosas que como hijos de luz tenemos que practicar. Y la sangre, dice, de Él y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si estamos con Él, Él nos limpia de todo pecado. Si nos acercamos a Él, si ponemos de nuestra parte, Dios limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque como que los maestros, ¿verdad? Estaban diciendo que a lo mejor Jesucristo era un fantasma, que a lo mejor tenía una doble personalidad, una de divinidad y otra de humana, ¿no? Porque como hablamos de que si Jesucristo hubiera tenido un solo pecado, no podía pagar el precio de todos nosotros. No se podía. Pero como en Él no se halló pecado, Él sí lo pudo hacer. Él sí pudo, gloria a Dios, aleluya, pagar ese precio. Porque la sangre de Él, una sola gota de esa sangre divina, podía y puede perdonar todo pecado. Una sola gota de su sangre y Él la derrama toda, completamente toda la derrama Él, imagínense eso. Por eso ahora contamos con la entrada al Padre, pero es necesario, como dice acá, gloria a Dios, que tengamos y que andemos comunión en Dios unos a otros, dice. Porque si tenemos comunión unos a otros, vamos a tener paz en nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque cuando venimos a Jesús, venimos como sucios, veníamos como Dios nos quiso levantar. Como dice, ¿verdad? Primera de Corintios 1, 28 y 29. Que de lo más vil, de lo más despreciado, de lo más horrendo, de ahí nos sacó Dios. Y dice el número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, porque todos pecamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿de qué pecado está él hablando acá? Porque acá dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, dice. A nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Porque cuando aquel joven rico le va a preguntar al Señor y le dice, maestro, la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque como ya les dije tenemos un desafío en mantenernos, en no caer. Pero la cosa es de que un ejemplo sería, si nosotros vamos pasando y alguien dijo una mala palabra o vimos algo que no le agradó al Señor, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Le pedimos perdón y rápidamente, instantáneamente a Dios. Le pedimos perdón. Y todavía hay pecado porque aún estamos en este cuerpo y este cuerpo es corrupto. Este cuerpo no va, amados hermanos y amigos, este cuerpo no va a heredar la vida eterna. Este cuerpo es templo y morada de su Santo Espíritu porque nos guardamos de esa forma, de ese ejemplo mínimo y sencillo que le puse. Pero este cuerpo no va, definitivamente nulado. Este cuerpo no hereda la vida eterna. Porque la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Si alguien muere en Cristo,
tiene esperanza. La Biblia habla que tiene esperanza, pero ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Qué pasa con esta carne? Lo van a enterrar. En menos de 24 horas este cuerpo se descompone y hiede, como Marta le dijo a Jesús de su hermano Lázaro, ya hiede, ¿para qué le van a quitar la piedra? ¿Para qué lo van a destapar si ya hiede? Ya tenía 4 días, ya hiede, este cuerpo se descompone. Y peor si entre más comemos, más rápido y más gorditos para los gusanos. Es así, hermanos, es así, es así. Entonces nos llevan a aquella persona a enterrar. Al mes, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo hace para que la polilla? Porque no crea que le hacen unas grandes casas a aquellos muertos y los ponen con cajón o ataúd de madera, de vidrio, yo no sé de qué clase de madera. No crea que no se van a allí a descomponer. No crea que no van a hacer comida de gusanos, porque es una materia. Nuestro cuerpo es una materia, el cual se va nuevamente de donde fue tomada. ¿De dónde fue tomada? Del suelo, de la tierra, del polvo. No es de un palo, ¿va? Como ahí se dice, ¿va? Y Dios hizo a un hombre, tomó un palo y no, es de la tierra, le dio vida. Pero ahí vuelve otra vez el cuerpo. Y entonces vemos de que cuando se lleva a alguien a enterrar, transcurso el tiempo, vemos de que ya no tiene su cuerpo, ya solo están, los que duran son los huesos. Los huesos duran, pero no la carne. Pero lo que se va para arriba es el espíritu. Cuando somos transformados, el espíritu desciende para arriba. Sube, perdón. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Los tenemos que confesar, era lo que yo le decía. Si nos quedamos con el pecado, porque en este cuerpo volvemos a caer a lo mismo, vamos a pecar. Siempre. Tal vez no lo llevo a cabo, pero sí lo veo, pero sí lo escucho, porque estamos en un mundo como estaban aquellos cristianos manteniéndose con aquel desafío, ¿verdad? Ellos manteniéndose y los otros enseñando otra cosa. Así somos nosotros, pero es necesario confesarlo, porque dice, justo para perdonar nuestros pecados, es Él, y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdóname por lo que vi, por lo que oí, por lo que hablé, porque esta lengua, ya les dije, lo que dijo el apóstol Santiago, ¿verdad? No se detiene mucho, hay que sujetarla en el nombre del Señor, hay que ponerle freno. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque acá en esta tierra no hay justo ni uno, todos pecamos. Pero lo que tenemos que hacer es confesarlo, decirle, Señor, perdóname por lo que yo vi, por lo que yo hablé, por lo que yo sentí. Muchas veces este corazón, amados hermanos, cuando nos dicen algo, ay, uno se pone triste. Uno se siente, no reaccionamos como los del mundo, pero nos contaminamos, ¿sí? Los del mundo, alguien le dice algo, ay, me las vas a pagar y le suelta un montón de cosas. Nosotros ya no. Alguien nos dice algo, no decimos esas palabras, pero mire, nuestro corazón ya fue sentido. Entonces ahí ya guardamos algo que si nos molestó, ya no es de edificación. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso dice la palabra de Dios, echad sobre mí vuestras cargas, vuestra ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarle y decirle, Señor, perdóname, porque aquella persona dijo algo y yo me sentí mal.
Ser sincero. Acá dice de que hay que confesarnos, dice, y si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en él. Pero tenemos que confesarlo y decirlo, Señor, quítame. Yo me sentí triste, yo me molesté, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Airados, pero no peques. Pero aún en ese grado de airados, tenemos que pedirle perdón al Señor para que en nuestro corazón no haya, amados hermanos, no haya nada de estorbo en nuestro corazón, porque como también no solo somos hijos, no solo somos adoradores, perdón, no solo somos predicadores, esa palabra la iba a decir después, sino que somos adoradores. Sí, le adoramos a Dios en todo momento, en todo que nuestra alabanza llegue a nuestro Dios, que nuestra adoración llegue a donde Él está, conforme su voluntad. Entonces, les dejo esta palabra del Señor, gracias a Dios. Sí la pudimos terminar ahí en carrerita, pero yo sé de que Dios nos habló, la puede estudiar en su casa. Yo sé que le va a sacar mucho más provecho a esta palabra hermosa, a este tema hermoso donde dice Dios es luz y es verdad, en Él no hay tinieblas, siempre vamos a necesitar de Él. Mantengámonos en la fe verdadera, amados hermanos, ejerciendo siempre la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga, ánimo a seguir adelante y siempre que en nosotros andemos y estemos en la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.